Bienvenidos un día más a nuestro tiempo devocional. ¿Tienes una Biblia? Seguramente tienes una o más de una. Pero ¿la lees? ¿La estudias? ¿Estás pendiente de escuchar la voz de Dios por medio de ella? En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10 dice Pablo a Timoteo, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados, embaucadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido, y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La importancia de la palabra de Dios es algo indiscutible para la mayoría de los cristianos, por la inmensa mayoría de los cristianos, porque nuestra fe se basa en las verdades de la palabra de Dios. Las escrituras han sido inspiradas por Dios, han sido registradas para que nuestra fe no se base en las opiniones de los hombres, ni en nuestra propia intuición personal o sabiduría humana o mundana, ni siquiera en nuestra sabiduría religiosa, sino en la voz de Dios. Porque cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios nos habla. Y es por ese motivo por lo que la actitud nuestra cuando abrimos la palabra de Dios y buscamos escuchar a Dios es de vital importancia. Si pudiésemos ver a Dios y pudiésemos ver sus labios moviéndose para hablarnos, seguramente tendríamos una actitud muy reverente y muy atenta a lo que Él va a decirnos. Pero la palabra de Dios, nuestra Biblia, son los labios de Dios. Y en ellas también podemos escuchar lo que Dios tiene que decir. Y esto es muy importante. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice Dios en los Salmos, referente también a lo que ocurrió en el desierto. Pero ellos no escuchaban a Dios, sencillamente porque lo que Dios les decía no les gustaba. Y eso nos pasa tantas veces. Leemos poco la Biblia y no la leemos por completo, leemos solamente nuestras promesas favoritas, nuestros pasajes favoritos, aquellos pasajes bíblicos que dan la razón a nuestros deseos, pero no estamos muy dispuestos a escuchar toda la Escritura, como dice aquí, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para, dice aquí, capacitar al siervo de Dios para que sea completo, enteramente preparado, totalmente preparado para toda buena obra. Sin embargo, es muy importante que leamos la Biblia, y qué triste es que la inmensa mayoría de los evangélicos no leen la Biblia. Pero tú dices, no, tú estás pasando, ¿no? Tú no conoces a la inmensa mayoría de los evangélicos. ¿Cómo puedes decir que no leen la Biblia? Estás juzgando a los demás. Bueno, antes de que me juzgues tú a mí, simplemente digo esto porque el cristiano medio, el miembro de iglesia medio que se congrega en una congregación, ¿cuánto conocen de la palabra de Dios, de la Biblia? Se han hecho muchas encuestas y estudios en miembros de iglesias y es realmente increíble el analfabetismo bíblico que hay. No hace mucho vi un estudio, una encuesta en los Estados Unidos en personas que salían de las iglesias y muchos de ellos no eran capaces de decir cuántos libros hay en la Biblia y confundían personajes bíblicos y también eventos bíblicos de aquí para allá. Era realmente lamentable. Pero no solamente por el asunto de conocer quién era Moisés o Abraham o Job o dónde están los profetas mayores o menores.
no es tanto eso, sino el hecho de que si tú no conoces bien la Biblia, realmente tú no la estás leyendo. Realmente tú no estás introduciéndote en ella, no estás conociendo las Escrituras, no estás escudriñando las Escrituras para que ellas te den testimonio de Cristo. Son muy pocos los que de verdad leen la Biblia y estudian la Biblia constantemente. Y son pocos también los que escuchan predicaciones totalmente bíblicas que ayudan a crecer en la fe, en la gracia, en el conocimiento de Dios. No son tantos. Y esto es porque sencillamente no entendemos bien la importancia de las Escrituras. El hecho de que podamos tener una Biblia en casa, que podamos leerla constantemente, que podamos escucharla en el móvil, que podamos tener tantos accesos a ella. Está por todas partes la palabra de Dios, pero está en nuestros corazones, está en nuestro anhelo, en nuestro deseo. Amamos esa palabra de Dios y la buscamos cada día. O simplemente estamos buscando respuesta a nuestra inquietud de una manera un poco supersticiosa, a ver si ya Dios me confirma lo que tengo que hacer leyendo este versículo, o estoy buscando que la palabra de Dios sea como un bálsamo que arregle mis problemas, pero aunque la palabra de Dios pueda hacer todo eso porque es la palabra viva y eficaz, pero está ahí para ser cortante como ese bisturí, para mostrarnos nuestra necesidad de Dios, para revelarnos a Dios, para mostrarnos también la situación de nuestros corazones, de nuestras vidas, y para mostrarnos, para revelarnos mucho más de Cristo, que es el centro de las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice, no seas como los otros que son engañadores, que han sido engañados también, engañando y siendo engañados. Si tú permaneces firme en lo que has aprendido. Desde la niñez conoces las sagradas Escrituras. En ellas tienes todo lo necesario. Dice aquí lo imprescindible, porque han sido inspiradas por el Espíritu de Dios, han sido dadas por Dios para un fin excelente, un fin extraordinario. Y es verdaderamente triste que haya tantos que tienen tanto tiempo para escuchar a charlatanes, para perder horas y horas viendo la televisión, para hacer otras muchas cosas intrascendentes, insignificantes, secundarias, totalmente irrelevantes para la vida, totalmente, que podemos decir como una pérdida total de tiempo, y no hay anhelo de leer esta palabra viva, esta palabra de Dios, y estudiarla, conocerla. ¿Por qué? Pues porque nos da testimonio de Él. Pero, ¿por qué los cristianos leemos poco la Biblia? ¿Por qué los cristianos leemos poco esa palabra de Dios? A pesar de que tenemos tantas ediciones de la Biblia y tantas maneras de tener la palabra de Dios. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué ocurre esto? Sencillamente es porque no tenemos muchas ganas de Dios. Estamos muy satisfechos como estamos. Vivimos bien, nos encontramos bien. Cuando hay tiempos crudos en nuestras vidas, entonces sí buscamos en la Biblia. Y sí tenemos interés en la Biblia, quizá. Pero muchas veces creemos que ya la hemos leído, ya sabemos lo que dice. Por lo tanto, como ya la hemos leído una vez, hemos hecho un programa de una Biblia, de leer una vez la Biblia en un año, o algo así, la archivamos para leer otras cosas. Esto demuestra que no entendemos que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros en cada momento de la vida. O también aquellos que simplemente, pues ya tienen un Nuevo Testamento y parece que el resto no es Biblia. Con el Nuevo Testamento me apaño. Porque en verdad, aunque tenga toda la Biblia, solamente leo aquellos pasajes que me gustan, que son muy, muy favoritos. Y aquellos pasajes que son selecciones de la Biblia que me gustan más. Pero ignoro todo lo demás que Dios dice. ¿Y esto por qué es motivo? ¿Por qué motivo hacemos eso? Porque realmente no tenemos interés. Realmente no nos importa lo que Dios ha dicho. Nos importa lo que Dios nos dice a nosotros que nos favorezca, pero no lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho en toda circunstancia, porque si está en las Escrituras debe de ser útil, y es útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para capacitarnos para la fe en Cristo Jesús y para capacitarnos para el servicio de Dios.
Y esto hace que sea de vital importancia para nosotros leer esta palabra de Dios, desearla. Como Salmo 119 lo dice, que es más dulce que la miel, que me levanto medianoche para darte gracias por tus justos juicios. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Fíjate que Jesús dio tanta importancia a su palabra que él dijo, si me amáis, si me amáis, ¿cantaréis mis alabanzas? No, no dice eso. Si me amáis, ¿os sentiréis con mucho gozo? No, tampoco. Si me amáis, todo en la vida os irá maravillosamente. No lo dice tampoco. Si me amáis, vais a tener unas emociones muy profundas y os vais a sentir estupendamente bien. No dice eso. Dice, si me amáis, ¿cómo? Guardaréis mi palabra. Todo el que me ama guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Quiere decirse esto que la palabra de Dios, a los que creemos, es la base fundamental de nuestro amor a Dios. No se entiende que amemos a Cristo o amemos a Dios sin guardar su palabra. ¿Y qué palabra vas a guardar? Aquella que ni siquiera conoces. Es curioso esto, que los cristianos nos reunimos los domingos y decimos al Señor, te amo. Y cantamos alabanzas que hablan del amor, de la adoración, de la alabanza, de la sumisión a la voluntad de Dios. Pero después no tenemos ningún interés en abrir la Biblia para ver qué es esa voluntad a la que hemos dicho que nos vamos a rendir. Para ver qué es esa palabra que dice nuestro amado, a quien amamos. Porque si amas a alguien, no lees sus mensajes. Si amas a alguien, no le escuchas. Si amas a alguien, no estás llamándole para saber de él y escuchándole cuando te llama. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué clase de cristianismo es este sin Biblia? ¿Qué clase de fe es esta que no tiene hambre y no de pan, sed y no de agua, sino de oír la palabra del Señor, como dice el profeta? Realmente dice Jesús que debemos escudriñar esas escrituras que dan testimonio de Él. Y conocer la palabra de Dios es de vital importancia para nosotros, pero mucho más obedecerla. Porque si tuviésemos mucho conocimiento bíblico, pero después no tenemos fe en esa palabra, no la obedecemos, no la seguimos, va a servir de poco. Como tampoco va a servir de mucho que tengamos un máster en teología y después digamos, sí, pero la Biblia realmente tiene muchas leyendas, tiene muchas fábulas, tiene muchas metáforas. No es como dice la Biblia ahí, eso hay que interpretarlo de otra manera. Los milagros, bueno, eso es como un cuento que tiene una moralina, una enseñanza, una parábola. Porque es evidente también que si la escritura es inspirada por Dios, entonces debe de ser verdad lo que dice Dios, ¿no? ¿O cómo es eso? O también Dios nos entretiene con fábulas como el abuelo a su nieto le cuenta historias de Blancanieves y los 7 enanitos. Por supuesto que esto no es así. La escritura es inspirada por Dios, dice mi palabra es verdad. Entonces si es verdad, pues créela. Y si no, más vale que te vayas por donde viniste. Porque si realmente no creemos que lo que Dios dice es verdad, ¿qué estamos haciendo aquí? Si realmente nosotros no creemos que la Biblia sea inspirada por Dios y útil para todos esos beneficios que hay ahí, si no creemos que la palabra de Dios sea verdad, sino que tenemos que esperar a que alguien con su erudición y con sus conocimientos y alguien mucho más poderoso intelectualmente nos diga, mira, esto sí es una leyenda, pero lo otro es verdad, lo otro es una fábula y esto sí lo tienes que creer, pero lo otro lo tienes que desechar. Entonces, ¿son los hombres los que nos dicen lo que debemos creer o es la Biblia? Que verás, la palabra de Dios es fiel y Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Por ese motivo,
Debemos nosotros mismos asegurarnos de creer en esta palabra. Debemos nosotros mismos de escudriñar esta palabra porque es útil para transformar nuestra vida y sobre todo es útil para lo más importante en la vida, en la existencia del ser humano, que es llevarnos a la fe en Cristo Jesús. Porque la fe viene por el oír es por la palabra de Cristo. Y esta palabra de Cristo nos lleva a Él para ser salvos. Por eso insistimos en que lee la Biblia. Deja que la Biblia te lea a ti. Lee la Biblia y deja que el Espíritu de Dios te hable. Deja que el Señor mismo te hable y te conduzca a la fe en el Señor Jesucristo, del cual da testimonio toda esa escritura, al ser más maravilloso que existe porque es Dios en su segunda persona. Cristo nos revela al Padre, el Padre nos revela a su Hijo, el Espíritu Santo nos revela al Padre y al Hijo y nos muestra que solo en Él hay salvación y vida abundante. Lee la Biblia cada día. Deja que Dios te hable y te transforme por medio de ella. Vamos a orar a Dios. Gracias por estas escrituras que tú has tenido bien preservar a pesar de tantas persecuciones, de tantos insultos hacia tu palabra, de tantos ataques contra ella. Pero Señor, ya que tenemos esta palabra, perdónanos por no leerla y estudiarla y amarla y practicarla, obedecerla, proclamarla, extenderla como debiéramos. Cámbianos, Señor, y danos hambre de ti, sed de ti, para que podamos venir cada día a tu palabra, dispuestos a escucharte, a obedecerte, a seguirte, a adorarte, a proclamarte. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo para todos.